Os voy a hacer bastantes esquemas para que podáis entender los conceptos mucho mejor, pero bueno, en este caso os he preparado una pequeña presentación que creo que nos va a ayudar a introducir mejor. ¿En qué consiste programar? ¿Qué es y en qué consiste? Bien, pues yo cuando era pequeño era un niño un poco extraño y uno de mis intereses más grandes era entender cómo funcionaban los ordenadores. O sea, a mí me volvía loco el hecho de tener delante un PC y no entender cómo funcionaba, porque la verdad es que es un aparato tan complejo y tan abstracto que sí que si ves una bicicleta puedes entender cómo funciona. Si ves un coche, bueno, el motor de combustión te lo pueden explicar un poco y más o menos entiendes cómo funciona. Si ves una bombilla, bueno, te pueden explicar la mecánica que tiene detrás, material incandescente, cuando se calienta pues emite luz, también puedes llegar a entenderlo, ¿verdad? Pero los ordenadores son muchísimo más complejos. Es algo que es muy difícil de entender en tu cabeza, ¿no? De interiorizar y hacerte un esquema mental de cómo funciona ese aparato. Es algo bastante extraño y antinatural, pero principalmente porque es muy complejo. Tiene muchas capas de abstracción, ¿vale? Hay muchos niveles de complejidad dentro de un PC. Y yo cuando aprendí a programar, uno de mis objetivos era entender cómo funcionaban los ordenadores. ¿Qué está pasando dentro del PC en todo momento? Y la primera gran decepción que me llevé al aprender a programar, y es una que también os vais a llevar vosotros si os sentís como me sentía yo de pequeño, digamos, es que no vais a entender cómo funciona todo, ¿vale? Cuando nosotros aprendamos a programar, no vamos a entender todo lo que está pasando y todo lo que está haciendo nuestro ordenador. Nosotros vamos a entender y aprender una parte. Vamos a aprender a comunicarnos con el ordenador y pedirle que nos haga una serie de cosas a un nivel. Esto es porque realmente en la informática, como hablamos en mi vídeo de realmente es difícil la informática, creo que se llamaba, os lo dejaré abajo en las notas, en la siguiente clase, perdón, os lo dejaré en la siguiente clase en las notas. Ya os comentaba que existen distintas capas y distintos niveles de abstracción. Hay un tío que entiende cómo funciona la electrónica de hardware, hay otro tío que entiende cómo funciona el hardware interconectado entre él, y dentro del hardware pues hay uno que sabe cómo funcionan los discos duros, otro que sabe cómo funciona el driver de los discos duros, otro que sabe cómo funciona la memoria RAM, otro sabe cómo funciona la manufacturación de los chips que están dentro de la memoria RAM, pero nadie sabe todo, cada uno sabe una cosita. Hay gente que sabe cómo programar el driver de una tarjeta gráfica para que la gráfica hable con Windows, pero no sabría hacerte una app de móvil. Y hay otro que te sabe hacer una app de móvil, pero no sabe cómo funciona ese driver de la gráfica. O sea, cada uno trabaja en un nivel distinto, en una capa distinta y en una aplicación concreta específica, ¿vale? No todo el mundo sabe todo, ¿no? Uno por ser programador sabe de hardware, sabe de software, sabe de todo. No, el tío que sabe programación, normalmente. De hecho, muchos amigos programadores no tienen ni papa de hardware, no tienen ni idea de ordenadores, ni de impresoras, ni de nada. O sea, solo saben programar y muchas veces solo saben programar en su lenguaje y tienen un área de especialización. Pero bueno, esto es como los médicos también, ¿no? Que todos hacen la carrera, pero al final ellos saben de una cosa. No un médico que es dermatólogo es experto en neurocirugía, ¿no? Es normal. Pues aquí es lo mismo, aquí pasa exactamente lo mismo. Cada programador se especializa en un campo. A pesar de que, desde luego, un programador normalmente sabe muchos lenguajes de programación. 3 o 4, normalmente un programador experimentado los conoce. Pero siempre hay uno en el que es más experto y un campo en concreto del que es más experto. Pero quitaros de la cabeza eso de que vais a entender todo, porque entender todo llevaría varias vidas, digamos, ¿no? Realmente, muchísimo tiempo y muchas vidas. Dicho esto, ¿en qué consiste programar? Pues programar básicamente es darle órdenes al PC, o sea, poder hablar con tu PC y pedirle que haga cosas. No tiene absolutamente nada más, ¿vale? Es eso, es hablar con tu PC y pedirle que haga cosas. La forma en la que tiene el PC de entender el mundo es a través del binario, ¿vale? De lo que viene a ser el binario. Básicamente hay una serie de cables, ¿vale? Imaginaos un montón de cablecitos y el PC lo que hace es entender el mundo a través de si hay corriente en ese cable o no hay corriente. Si hay corriente es un 1, si no hay corriente es un 0, ¿vale? Todo se basa en el mismo principio. Y utilizando corriente sí, corriente no, corriente sí, corriente no, con unos circuitos muy complejos, pues lo que conseguimos es hacer cálculos matemáticos. Por lo cual, si nosotros realmente quisiéramos hablar con el PC como él habla, tendríamos que hablarle con ceros y unos, ¿vale? Con esta presencia de voltaje o ausencia de corriente, ¿no? Presencia de corriente o ausencia de corriente. Y de hecho así era como funcionaban los ordenadores al principio. Y una de las primeras formas de introducir datos en un ordenador eran las tarjetas perforadas, que eran unas tarjetas que tenían un montón de agujeritos y donde había un agujero era pues un 1 y donde no había agujero era un 0, ¿vale? La máquina leía los agujeritos y según eso pues en cada uno de estos cablecitos metía corriente o no metía corriente. Esto obviamente es una locura, tanto de meter input al ordenador como luego de sacar el output, ¿no? Porque el ordenador luego te respondía pinchando tarjetas perforadas. Él cogía la tarjeta, la pinchaba y según lo que salía de ahí pues
tenías el resultado que tenías que traducirlo, interpretarlo y traducir ese binario en números. Esto obviamente es como trabaja un PC. Hoy en día los PC siguen trabajando de la misma forma, pero nosotros no nos podemos comunicar con él así porque no sería nada práctico. Entonces, con los años, el ser humano fue inventando distintos lenguajes que fueran intermedios entre la máquina y el humano. Básicamente, lo que hace, en este caso, nuestro Python, ¿vale?, que va a ser nuestro intérprete, es nosotros le hablamos en una especie de inglés, ¿vale?, en un dialecto del inglés muy especial, y él se va a encargar de coger esas palabras en inglés y traducirlas a ceros y uno para que nuestro PC lo pueda entender. Realmente no es del todo así. Python habla con nuestro sistema operativo, en este caso Windows o Linux o el sistema operativo que tengamos, y el sistema operativo hablaría directamente con la máquina, ¿vale? Siempre tenemos un intermediario que es el sistema operativo. Pero básicamente Python será nuestro intérprete, nuestro medium para poder hablar con nuestro PC. Y bueno, ¿qué tan parecido al inglés es este lenguaje de programación? Bastante, realmente son palabras en inglés. Lo que pasa que, claro, tienen que tener una cierta lógica y una cierta estructura para que luego se puedan convertir en órdenes en ceros y unos. O sea, no es un inglés plano, sino que son una serie de términos y comandos concretos en inglés. Digamos que es el lenguaje intermedio más conveniente para las dos partes. Es bueno tanto para los humanos como para las máquinas, ¿vale? Es una vía intermedia de los dos. Y sobre todo, el código fuente, el código de programación, por ejemplo en este caso el lenguaje Python, el código está hecho para que lo lean humanos, no para que lo lea la máquina. Nosotros escribimos para podernos comunicar de forma fácil y para que luego otro programador lo pueda leer y pueda seguir trabajando sobre ese código. Porque si nosotros no leyésemos ni trabajásemos en ese código, directamente lenguaje máquina, o sea, la máquina no necesita ese inglés para nada, el inglés es para nosotros. ¿Y por qué es inglés? Bueno, porque todo esto se desarrolló en Estados Unidos y buscando un lenguaje universal, pues al final no van a traducir a cada idioma los lenguajes de programación, y además tampoco es muy complicado, como ya iréis viendo. Son un grupo de palabras clave que no son tantísimas, por lo cual realmente no os hace falta ni siquiera saber inglés para aprender a programar, ¿vale? Aunque es conveniente, es conveniente. Y luego, ¿en qué consisten estas órdenes? ¿En qué consiste este lenguaje? ¿Cómo le vamos a dar órdenes a nuestro PC? Pues bueno, programar es un poco como jugar al Sims. ¿En qué sentido? Pues os acordáis que en el Sims vosotros le decíais, haz la cama. Bueno, no sé si en los Sims se puede hacer la cama, no me acuerdo la verdad. Pero tú le decías al Sim, cómete unos snacks, luego dúchate, luego ve a la piscina, luego lo típico, ¿no? Que el Sim estaba en la piscina, cogías, modo edición, le quitabas la escalera y pasaba lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, digamos que programar es como jugar a los Sims. De hecho, cuando nosotros jugamos a los Sims, estamos programando una lista de tareas para que haga nuestro Sim. Sería como una especie de lenguaje de programación realmente, ¿no? Lenguaje no, porque no escribimos, pero sí que es una especie de programación. Damos una serie de tareas que se tiene que ejecutar una detrás de otra. Programación, la parte básica, porque luego hay programación asíncrona basada en programación reactiva. Hay muchos modelos, muchos paradigmas, pero principalmente la programación que vamos a aprender ahora, la clásica, la lineal, está basada en el hecho de que se ejecuta una tarea después de otra. O sea, nosotros le vamos a decir una serie de tareas que tiene que cumplir el PC y él va a hacer primero una, luego la otra, luego la otra, luego la otra y luego la otra. Vosotros en los Sims le decís al Sim que haga la cama y él ya sabe hacerla. Si no supiera hacerla, pues nosotros tendríamos que darle una serie de pasos, uno después de otro, para poder hacer esta tarea, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de hacer la cama, ¿qué diríamos? Diríamos al Sim, obviamente los Sims no tienen todos estos comandos, pero lo que tendríamos que hacer, seguidme un poco, ¿vale? Sería decirle, bueno, pues ahora Tom, porque mi Sim se llama Tom, coge el edredón y déjalo en la silla. Ahora coge la almohada, déjala en la silla, coge la sábana, déjala en la silla. Ahora el colchón, si quieres le das la vuelta, o si no quieres no le das la vuelta. Si el colchón lleva 15 días sin ventilar, entonces cógelo, déjalo ventilando y espera 3 horas. Me invento, yo no lo hago nunca eso, pero bueno. Luego, cuando han pasado las 3 horas, coges y lo vuelves a dejar encima de la parrilla. Y si no han pasado 15 días, pues no haces nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, cogemos la sábana, estiramos la sábana, la colocamos, cogemos la almohada, la colocamos, cogemos el edredón, lo ponemos encima, lo estiramos. En otras palabras, una serie de pasos, uno detrás de otro, que nuestro Sim tiene que cumplir para hacer esta cama. Programar es exactamente lo mismo, es decirle una serie de pasos al ordenador que tiene que hacer, en el cual tendremos condiciones, le podemos decir al ordenador si no ha pasado tanto tiempo, o si esto es verdad, puedes hacer esto, o le podemos decir al ordenador otras cosas, como por ejemplo, repíteme esto tantas veces mientras esto no sea cierto. Pilláis un poco la idea, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a hablar con este Python? ¿Cuál es nuestro lenguaje principal de comunicación? Pues realmente existen dos maneras. La primera es escribir un programa en un editor de texto. Sirve cualquier editor de texto. Ahora, tiene que ser texto plano.
¿vale? Con texto plano lo que quiero decir es que hay dos formatos de texto, texto rico y texto plano. El texto rico es el texto de Word, ¿no? Que le puedes poner negritas, mayúscula, tamaño de letra, todo esto. Y luego está el texto plano, que es el de los TXT, que solo puedes poner texto, no puedes poner nada más. No puedes decir esto es negrita, este no es negrita. Simplemente tú metes texto y ya está, no puedes hacer nada más. Pues nosotros necesitamos este tipo de texto, texto plano, ¿vale? Simplemente crearemos un archivo de texto plano con los comandos dentro, lo guardaremos con extensión .py, que es esta que veis aquí, ¿vale? .py, ¿vale? Y nada, ya tendríamos nuestro programa. Nuestro programa al final es eso, es un archivo de texto, no tiene nada más. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es decirle a Python, Python, ejecútame este archivo de texto. Y Python va a empezar a leerlo línea por línea, a traducir todas estas líneas en lenguaje máquina y luego lo va a ejecutar. Ahora, ¿esto por qué pasa? Esto pasa porque Python es un lenguaje interpretado. En realidad es un lenguaje semi-interpretado, ¿vale? Es un lenguaje que lo que hace es transcodificar el lenguaje Python a un lenguaje de bytecodes, pero esto es demasiado avanzado para este curso, así que vamos a dejarlo fuera. Digamos que es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa interpretado? Pues que básicamente nosotros escribimos un programa, le damos a ejecutar y Python va a leer ese mismo archivo de texto, lo va a interpretar y lo va a ejecutar en tiempo real. A diferencia de los lenguajes compilados, que los compilados son como por ejemplo C, C++, C#, hay un montón de lenguajes compilados, en los cuales vamos a empezar de la misma base, una serie de archivos .txt, que en ese caso serían .cpp o lo que sea, los vamos a transformar en un .exe, un binario de Linux, en el caso de ser un programa de Linux, y lo vamos a ejecutar, nuestro binario, ¿no? El típico .exe al que estamos acostumbrados. En Python no tenemos .exe, simplemente tenemos .py, pero se pueden crear .exes también. O sea, es algo factible, ¿eh? Podríais crear programas de escritorio con Python. De hecho, programas como Dropbox están hechos en Python. O sea, toda la base detrás está hecha en Python. Lo que pasa es que ellos te dan un ejecutable. Esa es la primera manera. Y la segunda manera, que para mí es una de las grandísimas ventajas que tiene este lenguaje, sobre todo para aprender, podemos abrir directamente una consola de Python, un terminal, llamar a Python y directamente tenemos un intérprete interactivo. Podemos escribir ahí los comandos y él nos responde en tiempo real. Y esto va genial, como iremos viendo, para hacer experimentos. Y bueno, eso es todo lo que tengo por deciros en esta pequeña introducción al lenguaje Python. Vamos ya a instalar todo el entorno y a empezar a programar.